Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión voy a hacer un tutorial sobre un efecto de texto grunge que me pedía uno de vosotros. El efecto de texto que él me puso como ejemplo es este que vemos aquí y al que vamos a llegar es a este otro. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Vamos a empezar con este tutorial donde vais a ver lo sencillo que es conseguir este efecto de texto. La imagen que he usado para el tutorial es de pexel.com. Podéis ver el enlace en la parte inferior del vídeo y en la caja de descripción del vídeo por si queréis usar alguna de sus imágenes, son gratuitas y de libre uso. Además, dejaré el PSD con la plantilla para que podáis hacer el efecto de texto directamente con el texto que vosotros queréis. Al final del vídeo explicaré cómo se debe de usar la plantilla para que funcione correctamente. Dicho esto, vamos a empezar con el tutorial. Selecciono la capa de arriba pulsando mayúsculas la de abajo y ahora pulso Control G y me creo un grupo que desactivo para empezar con el tutorial desde cero. Lo primero que hago, me cojo la herramienta texto y aquí vamos a escribir el texto que nosotros queramos. Vale, una vez que tengo el texto escrito, me vengo a edición, transformación libre o pulsando Control T y pulsando la tecla mayúsculas voy a estirar de los nodos para ajustar el texto a lo que sería el lienzo. Aproximadamente por aquí. Le doy a validar y ya tenemos nuestro texto. He usado el color negro para el texto, pero da igual porque ahora después llevará una imagen, con lo cual el color del texto no se va a ver. Lo primero que hago es trabajar con la capa texto, añadiendo una serie de estilos de capa. Vamos a verlo. Vengo aquí abajo, estilo de capa, sombra paralela. Con la primera sombra paralela, lo que voy a hacer es buscar el volumen del texto que veíamos inicialmente. Aquí lo que he hecho es poner el modo de fusión normal, color blanco. Esto puede ser opcional y que pongáis, por ejemplo, pues no sé, un color un poco más ocre, en función de lo que vosotros queréis ir buscando. Ángulo 90 porque quiero que el efecto se vea hacia abajo, pero variando el ángulo lo podemos poner en otras direcciones, dando el volumen con una perspectiva diferente. Vale, lo dejamos en 90 de nuevo. Le he dado una distancia de 10 píxeles, extensión y tamaño en 0 y lo demás lo he dejado por defecto, con una opacidad del 100%. Ahora lo que voy a hacer es añadir un efecto de sombra paralela más. ¿Para qué? Para que se vea una sombra proyectada sobre el fondo. Para esto lo que hago es que le doy al símbolo más. A mí ya me aparece aquí abajo porque la he añadido antes, pero lo normal es que no os aparezca, que aparezca solo una, entonces le dais al más y os aparecerá esta otra. Vale, la marco y esta sombra paralela la he dejado en modo de fusión multiplicar. He puesto color negro para que la sombra sea de color negro. Le he dado una opacidad del 75%, el ángulo en 90, igual que la otra, para que lleve la misma dirección. La distancia le he dado una distancia de 15, una extensión de 10 y un tamaño de 38. Valores que, como siempre digo, podéis ir jugando con ellos para conseguir una sombra que os guste más o un efecto diferente. Los demás efectos quedan tal y como venían por defecto. Una vez hecho esto, lo que hago es añadir la imagen. Para añadir la imagen me voy a venir a Archivo, colocar elementos incrustados y aquí le voy a decir qué imagen quiero usar. En este caso yo voy a usar esta de aquí. Le doy a colocar y automáticamente se me coloca la imagen. Reduzco un poco el lienzo y voy a ampliarla hasta que cubra por completo todo el texto. Le doy aquí para validar o pulsando Enter y ahora pulsando la tecla Alt me coloco entre las dos capas y hago clic izquierdo de manera que se crea una máscara de recorte y la imagen afecta únicamente a lo que sería nuestro texto. Ahora, para envejecer nuestro texto, lo que voy a hacer es añadir una textura. La textura la tengo aquí ahora mismo, en el fichero
que os he enseñado antes, me la voy a copiar aquí abajo, ¿vale? Ya puedo cerrar el grupo del fichero anterior. Ahí tenemos nuestra textura. Podéis usar la textura que vosotros queráis y colocar la textura sería lo mismo que hemos hecho con la imagen. Venir a archivo, colocar elementos incrustados. Vale, una vez que tengo aquí la textura, hago lo mismo que he hecho con la imagen. Pulso Alt, me coloco entre las dos capas y hago clic izquierdo. Ya tengo mi textura situada como máscara de recorte afectando únicamente a la capa texto. Pongo el modo de fusión en superponer y con esto ya estamos envejeciendo nuestro texto. Pero podemos envejecerlo todavía más. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a verlo. Vengo aquí abajo, le doy añadir capa de ajuste, niveles. Marco el icono de crear máscara de recorte para que afecte únicamente a Tripillón Tutoriales. Y aquí lo que voy a hacer es cerrar el regulador de negros un poco hacia la derecha y el de medios un poquito también hacia la derecha. Con esto conseguimos un efecto bastante más viejo y que queda bastante mejor que si no le hubiéramos añadido la capa de ajuste de niveles. Ya solo nos quedaría una cosa para terminar nuestro efecto de texto. ¿Qué sería? Pues nos venimos de nuevo a los estilos de capa de la capa de texto en la que he escrito Tripillón Tutoriales y aquí hago doble clic en efectos y le voy a añadir un trazo. El trazo le voy a dar un píxel, posición exterior, modo de fusión normal, opacidad al 100%, tipo de relleno color y el color yo le he dado un marrón oscuro, pero si queréis se le podría dar un color negro. Si acerco la imagen podéis verlo. Lo que pasa que queda como muy marcado, por eso le he dado un marrón oscuro, se puede ir jugando con él, para que marque lo que sería el borde del texto para darle esa profundidad que estamos viendo, pero a su vez que quede con estas tonalidades que estamos sacando con la textura. Un tono más o menos el que veis aquí, el 754200, es su código. Vale, doy a cancelar y bueno, como siempre digo, el color que uséis pues puede ser el que sea a vuestro gusto o el que vaya acorde a la imagen que vayáis a usar para crear el efecto de texto. Todo esto depende de muchas variables. Doy OK y con esto tenemos el efecto de texto terminado. Voy a pasar ahora a explicar cómo usar la plantilla que os voy a dejar, donde únicamente tendréis que poner el texto que vosotros queráis y si queréis podéis cambiar la imagen, podéis cambiar la textura. Podéis hacer lo que queréis, con la ventaja de que ya tenéis el texto creado. Bien, pues esta sería la plantilla. Os he marcado en verde las tres capas que son editables. La primera capa editable es la capa de texto. Pon aquí tu texto únicamente. Habría que coger la herramienta texto y aquí poner lo que se quiera. Por ejemplo, como veis, automáticamente adquiere todo lo que venimos viendo hasta ahora. Vemos que aquí ha quedado un fallo que se debe a que la fotografía ahora mismo está un poco más pequeña. Como es objeto inteligente, pulsando Control T podemos editarla, aumentar su tamaño y automáticamente tenemos cubierto de nuevo todo nuestro texto. Lo que significa, podemos escribir el texto que queramos. Vamos a suponer que escribimos una sola línea y queremos ajustar la imagen mejor, pues únicamente pulsando Control T hacemos transformación libre y la reajustamos al tamaño del texto nuevo que hayamos añadido. Además podemos cambiar la imagen si queremos. Únicamente habría que hacer doble clic en ella y aquí venimos, le damos colocar elementos incrustados y vamos a suponer que quiero coger, por ejemplo, esta otra. Le doy a colocar, una vez la tengo colocada, valido, combino las dos capas pulsando Control E y ahora ya puedo cerrar, le doy a guardar y automáticamente me ha cambiado la imagen, con lo cual podemos hacer un texto con la imagen que a nosotros más nos acomode. La textura la tenemos aquí, yo voy a dejar esta textura como fija, con lo cual si no queréis añadir otra no es necesario. Y la otra capa editable que hay sería esta otra,
que lo único que se podría editar aquí, en el caso de que no os gustase el efecto, por ejemplo aquí ha quedado el texto bastante oscuro y no se aprecian casi los detalles, pues podríamos coger, elevar un poquito los tonos medios hacia la izquierda, consiguiendo de esta manera que la imagen que hemos añadido ahora se vea un poquito más. Y esto sería todo. Como veis, es un efecto de texto muy sencillito de conseguir, con un efecto que queda muy bien, con la ventaja de que os podéis descargar el PSD editable y lo tenéis directamente hecho, pudiendo añadir el texto y la imagen que vosotros queráis, e incluso cambiar la textura si quisierais. Y bueno, poquito más. Espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado, compartáis el vídeo, me dejéis vuestro like, vuestro comentario, lo que vosotros queráis. Gracias por vuestra visita. Aquí tenemos el efecto al que vamos a llegar, terminado. Buah.